soy Inés y esto es Libros de Hueso. Tengo una obsesión. Bueno, tengo muchas obsesiones, ¿vale? Pero entre una de mis muchas obsesiones está hacer listas. Me encanta hacer listas de absolutamente todas las cosas que existen. Sobre todo si estas listas son para agrupar cosas, evidentemente. Entonces descubrí que en Goodreads, que es la aplicación esta que se usa para apuntar tus libros, puedes hacer listas como para apuntar libros que estás leyendo o cosas así. Y descubrí que para mí, clase bibliotecaria, pues que me vendría muy bien como para agrupar esas cosas. Entonces decidí hacer listas como de libros que voy leyendo tipo por temáticas. Tipo, yo qué sé, tengo unos de ambientación, otros de cómics que me gustan. Y entonces he pensado que voy a hacer algunos vídeos de recomendaciones basados en mis listas de Goodreads. Y os voy a contar un poco de qué va en cada libro. Lo típico que nos pasa a todos de, es que no sé qué libro leer ahora, pues podéis como entrar en mis vídeos que haré con mis listas para saber qué cosas leer ahora. Entonces, he decidido inaugurar la sección Cómics Chulos, que es, como su propio nombre indica, una lista de libros de cómics que os recomiendo, que he estado leyendo durante bastante tiempo. ¿Criterios para hacer esta lista? Pues ninguno, la verdad. O sea, lo único que he hecho en esta selección del vídeo de hoy, aunque haré más vídeos, he hecho una selección de 5 libros, 5 cómics, y el único criterio que he utilizado para ordenarlos es, digamos, como de libro más conocido, de cómic más conocido, a cómic menos conocido. Y bueno, en este caso me he dado cuenta de que un factor que se repite, digamos, que en estos cómics, aunque yo creo que en mi caso como lectora se podría aplicar, es que a mí me gustan mucho los cómics que ayudan a entender cosas históricas, ¿vale? No cómics históricos en un sentido como de batallas y así, sino como cómics que te ayudan a entender ciertos acontecimientos históricos. Porque creo que como que para este tipo de cosas como que son bastante útiles, la verdad. Antes de empezar, quería decirte que, por favor, si no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas y así pues mis vídeos te lleguen a tu móvil o tu dispositivo cada vez que subo. Y eso siempre me ayuda mucho a crecer y que más gente conozca mis vídeos. Empezar por otro cómic que no fuera Persepolis de Marjane Satrapi. Os cuenta la historia de una chica, de la autora, y de su juventud y niñez en Irán y de la revolución que hubo. Entonces, como que habla un poco sobre pues las diferentes revoluciones que ha habido en Irán y cómo eso pues ha cambiado la sociedad y ha cambiado las vidas de muchas personas para siempre, sobre todo mujeres y sus condiciones de vida. Entonces es interesante porque abarca mucho espacio temporal en un cómic que es bastante largo y al mismo tiempo es capaz de ser gracioso y ser capaz de ser inteligente, intelectual, histórico, personal en un cómic. Y eso como que tiene bastante valor porque nos ayuda a entender o acercarnos a un conflicto que en apariencia pues nos debería resultar difícil. Pues vamos entrando en cómics de nicho. Como veréis, hay muchos autores franceses y belgas porque me gusta mucho el cómic europeo. Lo siento. En segundo lugar, he decidido poner Sostiene Pereira. Este cómic es una adaptación de la novela de Antonio Taguchi, que también os aconsejo mucho porque, bueno, es de mis novelas favoritas. De hecho, hay un vídeo de reseña en mi canal. Diréis, ¿por qué nos estás recomendando un cómic sobre una novela que ya existe? Te atrapa en su ambientación. Entonces como que en este cómic se refleja muy bien tanto, creo que el espíritu de Pereira, que es el protagonista, que es un periodista cultural, y creo que se refleja un poco el espíritu que tiene el cómic y que tiene pues todas las reflexiones que Pereira hace acerca de la vida y la muerte. Entonces como que creo que refleja muy bien el espíritu del libro sin llegar a sobrepasar el libro, porque el libro para mí
no es comparable con nada, o sea, es que es lo que es, ¿no? Pero es que el cómic está como a un nivel bastante positivo, o sea, es como muy complementario del libro. Y no sé, como que me da la sensación de que capta bastante bien la esencia de la novela. Y bueno, pues básicamente Pereira, que es este periodista cultural, pues contrata a un chico como becario para que le escriba crónicas necrológicas de escritores. Entonces como que este escritor o este chico misterioso pues de repente descubre, o sea, le presenta a su novia y pues como que va conociendo un poco la vida de este chico, Monterrossi que se llama. Y pues de repente como que Pereira se ve arrastrado hacia asuntos que van en contra de la lectura de Salazar cuando descubre que es un joven revolucionario. Y pues es como una novela y un cómic que habla un poco sobre pues la libertad, la defensa de la libertad, y habla un poco sobre pues cómo la vida de la gente puede cambiar, sabes, cómo damos por hecho que las cosas son de esta manera y cómo nuestra vida puede cambiar radicalmente, cambiar nuestra forma de pensar, y cómo la libertad es algo muy importante en la vida. En tercer lugar, quería hablaros también de un cómic que tiene relación con el mundo de la literatura otra vez, evidentemente, que es Dublinés, de Alfonso Zapico, que es un cómic que yo leí después de haber leído Dublineses de James Joyce. Y entonces es un cómic biográfico sobre James Joyce. Me gusta mucho porque pienso que es un cómic que hace muy accesible la vida de James Joyce, y de repente pues te das cuenta de cómo fue su vida. Tuvo una vida súper compleja. Es como que es interesante de por sí. Pero no sé, me gustó mucho el estilo y creo que cualquier biografía escrita en un cómic como que siempre gana mucho más. De hecho, bueno, en otro vídeo os puedo hablar sobre la biografía de Kafka, que hay una versión que está ilustrada por Robert Crumb, que es un dibujante de cómic que me gusta mucho. Y fijaos que me pasó que me di cuenta de... es como mi biografía de cómic favorita, y me di cuenta de que el cómic es como un espacio súper interesante para hacer biografías sobre gente, o sea, incluso más que un texto biográfico como tal. Entonces como que siento que ese espíritu biográfico del cómic se refleja muy bien en el caso de James Joyce, y que Zapico lo hace muy bien y es capaz de reflejar bastante bien como los diferentes momentos de la vida de James Joyce. Muy interesante. James Joyce me empezó a parecer interesante de verdad a raíz de leer ese cómic. Conforme nos acercamos al final, hay más nicho, y os quiero hablar sobre La mala gente, de Etienne Davoudeux. Espero haberlo pronunciado bien. Este autor belga es un escritor de cómics que me encanta. Os voy a hablar de mucho de esta persona porque me encantan sus cómics. Lo descubrí de casualidad. Entonces él tiene un estilo de cómic muy interesante porque todos los cómics que él escribe se basan en reportajes periodísticos que él hace. Es como una especie de periodista, pero que hace cómics de reportajes. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Todos los cómics que he leído suyos, salvo uno, pero bueno, tiene como 2 o 3 cómics que son en base a reportajes que él ha hecho, entrevistas que él ha hecho y cosas así. Entonces, este cómic es como el mejor que he leído suyo, y ojalá tenerlo en físico en mi casa porque me encantó. Y entonces, bueno, básicamente va sobre la historia de su familia, sobre sus padres y un poco sobre la militancia que hubo en el campo en los años 60 en Francia. Y sí, estas historias como fantásticas de justicia social, sindicalismo, todo muy rollo novecheto, no sé, bueno, a mí es que las cosas me gustan mucho, ¿vale? Entonces nada, lo que hace un poco es como analizar el contexto rural de los años 60 en Francia. Como que siempre se habla mucho del mayo 68, ¿no? Pero como que nunca se habla sobre el sindicalismo o la lucha sindical en el campo. Entonces como que creo que es algo que no he visto mucho en los cómics ni en los libros ni nada.
y como que me hizo mucha ilusión ver algo contemporáneo, que no fuese pues una novela de Zola, ¿vale? O bueno, entonces pues nada, lo que hace es eso, como ver, analizar un poco el contexto de Francia de los años 60 y habla un poco sobre cómo empezó a existir sindicalismo en los años 60, que era un sindicalismo muy relacionado con la Iglesia Católica. De hecho, como que muchos sindicalistas eran católicos, pero bueno, ellos tenían sus reivindicaciones y tienen como todo un aparato sindical detrás, y habla un poco sobre todos los avances que se hicieron gracias al sindicalismo en el campo. Me sentí muy inspirada por eso, y sobre todo me gustó mucho que él, pues evidentemente, pues él entrevistaba a muchas personas que habían pertenecido al movimiento sindical, pero también como que había una parte emocional muy vinculada a su familia. Entonces eso me pareció también muy chulo, que digamos que de alguna forma esa inclusión sea más personal. He dejado para el final como el cómic más de nicho que he encontrado de estos 5 cómics que os mencionaba, que es Fukushima, que no me recuerdo el autor, lo voy a poner en la pantalla. Y bueno, pues yo creo que se explica en su propio título de qué va el cómic. Me pasa con este cómic, me da un poco de pena porque como lo leí en la biblioteca, siento que me perdí cosas porque no podía leerlo como con toda la tranquilidad que me hubiese permitido tenerlo en físico en mi casa. Pero me gustó mucho porque como que explica el desastre de Fukushima desde la perspectiva más humana. Es decir, tú conoces como a las personas más importantes que hubo en la catástrofe de Fukushima. Entonces, creo que hace como una labor muy interesante de aproximación a eso a través de el engranaje interior y lo que pasó realmente, ¿no? Dentro de la central. Además, una cosa que me flipó, que eso no es una cosa que suele ver en los cómics en general, es que al final del cómic hay como una sección técnica en la que el autor te explica como diferentes conceptos relacionados con la fisión nuclear y relacionados con el desastre. Entonces como que hay muchas explicaciones relacionadas con eso. Y me pareció interesante porque evidentemente yo, pues como comprenderéis, no tengo mucha idea de estas cosas. No sé cómo funcionan las centrales nucleares exactamente. No sé cómo. No sé cómo funcionan las centrales nucleares. No sé cómo funciona la energía nuclear, pero agradezco mucho que alguien se haya molestado en hacer unos dibujos aclaratorios sobre cómo funciona, al menos como elementos básicos para que yo, que soy una ciudadana de a pie, pueda comprender cosas complejas que se alejan bastante de mis conocimientos. Entonces me gustó mucho. Fue un cómic que tampoco me esperaba encontrarme. Y creo que es un cómic bastante necesario porque creo que, a pesar de que fue algo como muy importante para Japón y muy importante para el mundo, al mismo tiempo no ha sido bien explicado y no creo que las personas seamos totalmente conscientes de lo que significa algo como eso, o lo que significó para Japón algo como eso. Así que esto ha sido todo. Espero que os haya interesado igualmente esta pequeña lista que he hecho de cómics chulos. Y bueno, si os interesa, pues seguiré haciendo más listas de cómics chulos, porque tengo muchos cómics chulos que reseñar, aunque sea por encima. Si queréis que reseñe algún cómic en particular, aparte me lo podéis comentar y yo pues encantada lo hago. Y no sé si queréis recomendarme algún cómic que os parezca chulo, también os lo agradecería porque, pues lo que os digo, yo leo muchos cómics chulos, pero siempre puedo leer más cómics chulos. Entonces, dejadmelo en comentarios y yo lo leeré con mucha ilusión. Así que, pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en otra ocasión para hablar de cómics y otras cosas. Adiós.